El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes la tercera parte ya de esta serie de enseñanzas que hemos titulado "Y no queréis venir a mí". Y no queréis venir a mí. Para esto yo quisiera que nuevamente escucháramos, pero escucháramos con atención las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39 y 40. Él está hablando a unos judíos estudiosos de la ley, estudiosos de la palabra de Dios, a unos judíos que creían, ¿verdad?, en la venida del Mesías, del Salvador, del Cristo. Judíos inclusive que escudriñaban las Escrituras para ver ¿cuál sería el tiempo en que Dios enviaría tan anhelado Mesías? Y Jesús les dice, lleno de amor, lleno de compasión, pero también creo que lleno de dolor, Jesús les dice, escudriñad las Escrituras, o también se puede leer, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, les dice Jesús. Y el verso 40 para mí es muy impactante y espero lo sea para usted. Y Jesús les dice, y no queréis venir a mí. Yo quiero que lo leamos juntos, por favor. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. A modo de resumen, en nuestra primera parte hablábamos acerca de cuánto dolor habrá sentido Jesús cuando ve a ese grupo de personas que, como decíamos, todos ellos creían en Dios. Creían que la ley y los profetas eran palabra de Dios. Creían en la venida del Mesías, el Salvador, el Cristo, el ungido, el separado por Dios para ser no solamente el rey, sino el Salvador, el sacerdote y el profeta de su pueblo Israel. Y Jesús está ante estas personas y Jesús ha compartido la palabra con autoridad. Y Jesús espera que ellos vengan a Él. Pero ¿qué les dice Jesús en el verso 40? Les dice, y no queréis venir a mí. Estas personas ciertamente no creían que Jesús era el Mesías. Pero cuando nos ponemos a pensar en cómo si Jesús sabía que Él era el Mesías, en cómo si Jesús sabía que Él era el Rey de Gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Imaginémonos esto. Imaginémonos a Jesús ahí delante de ellos, el soberano de todos los reyes de la tierra. Imaginémoslo ahí delante de ellos. Él sabía quién era Él. Él sabía de dónde había venido. Él sabía lo que había dejado, la gloria, la honra, la alabanza, allá en los lugares celestiales. Él sabía. Y cuando ve esa multitud que no quiere venir a Él, yo quiero que nos imaginemos, no la decepción, como diciendo, bueno, vine y bueno, no quieren venir a mí, pues total, me voy de regreso. No. El dolor. ¿Por qué? Porque estamos tan poco acostumbrados a pensar en que a Jesús le pueden doler ciertas actitudes nuestras, o ciertas cosas que nosotros hacemos, o ciertas cosas que nosotros dejamos de hacer. Cuando pensamos en Jesús, pensamos en Dios hecho hombre, y es cierto, es Dios hecho hombre. Cuando pensamos en Jesús, pensamos en el Cristo, el Mesías, el Salvador, el boleto al cielo. Pero no pensamos en que siendo Dios se hizo verdaderamente hombre. ¿Para qué?
para morir por nosotros. Y si realmente Él estaba en condición de ser humano como ustedes y como yo, ciertamente Él era capaz de sentir como ustedes y yo somos capaces de sentir. Él era capaz de experimentar angustia, como Él mismo lo reveló. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Y si era capaz de experimentar angustia, entonces era capaz de experimentar dolor. Pero ¿cuántas veces pensamos en eso? En que a Él le duele. En que a Él le duele. De modo que quiero que cuando pensemos en estas palabras que salen del corazón de Jesús a través de su boca, y no queréis venir a mí, yo quiero que pensemos no solo en que estos judíos se estaban condenando a sí mismos, porque de manera consciente, de manera voluntaria, habían decidido no venir a Jesús. Ellos pudieron haber venido a Jesús. De hecho, muchos vinieron a Jesús. Es más, en el libro de los Hechos se nos dice que habían 120 discípulos en el aposento alto, ¿sí o no? ¿Y cuántas más personas se habrán convertido en la región de Galilea? Allá en Samaria, que no estuvieron en el aposento alto. No lo sé. Sin embargo, aunque personas decidieron venir a Jesús para tener vida y vida en abundancia, hay personas que deciden no venir. Y ahí es donde a Jesús le provocamos un gran dolor. Ahora, si vemos que el no venir a Jesús es un acto de la voluntad, y estas personas se perdieron, y las personas hoy en día se siguen perdiendo porque no quieren venir a Jesús, no porque no puedan venir a Jesús, sino porque no quieren venir a Jesús. Entonces, ¿por qué razones, oiga bien, por qué razones las personas no están viniendo a Jesús? ¿Y por qué razón, querida persona, que hoy estás aquí, si tú no has venido a Jesús con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, para confiar en Él como tu único y suficiente Salvador y Señor, ¿por qué razones tú no lo has hecho aún? Provocando un inmenso dolor en el corazón de Jesús. ¿Por qué razones? Hemos hablado de cuántas razones. ¿Quién se acuerda? Hemos hablado de cuántas. De 6 razones. Las repito rápidamente. En la primera enseñanza, ¿qué decíamos? En la primera enseñanza hablábamos de 5 razones. ¿Cuál era la primera? La primera era que estas personas eran rebeldes. Estas personas de hace casi 2000 años, y estas personas que hoy en día no están viniendo a Jesús para ser salvos, es porque primeramente son rebeldes para con Dios, o son rebeldes contra Dios, o están viviendo de manera consciente y voluntaria un estado de vida de continua, óigalo bien, de continua o permanente oposición a Dios. Ahora, si lo que yo le voy a decir le gusta o no le gusta, créame, lo digo con respeto, me tiene sin cuidado. Yo no estoy aquí para decirle a usted lo que a usted le guste. Dios no lo ha traído a usted aquí para decirle lo que usted quiere oír, sino lo que Dios tiene que decirle. Y es por eso que Dios, en su gran amor e infinita misericordia, le ha traído a este lugar para quitarle esas vendas. Y es por eso que espero que usted realmente escuche, no solo oiga, sino escuche. Y escuche con atención y medite. ¿Cuáles son estas 6 razones por las cuales usted todavía no se ha convertido a Dios? Y usted lo sabe porque Dios le da testimonio a través de su conciencia y a través de su vida, a través de sus hechos, a través de sus obras. No importa cuánto conocimiento tenga en Dios, no importa si aceptó a Cristo como su Salvador personal o no, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Qué dice Dios a su conciencia? ¿Qué dicen sus hechos? ¿Qué le hablan a Dios sus hechos? ¿Qué le gritan a Dios sus hechos? Y la primera razón es rebeldía para con Dios, rebeldía contra Dios como un estado continuo o permanente de oposición a la voz de Dios. Vemos que estas personas de hace ya 2000 años casi,
estas personas a quienes Jesús les dice, y no queréis venir a mí, estas personas creían en las Sagradas Escrituras, o creían que las Sagradas Escrituras, o el Antiguo Testamento, que era todo lo que ellos tenían, provenía de Dios. ¿Pero qué? Fíjese bien, no permitían que esta palabra de Dios penetrase en sus corazones. Es decir, en el centro de sus pensamientos, en el centro de sus sentimientos y en el centro de su voluntad. La segunda razón, decíamos, las personas no quieren venir a Jesús porque no aman a Dios. ¿Usted qué sabe? Yo sí lo amo. No, espérame. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos y no valoramos a Jesús, a quien Dios ha enviado. No podemos decir que amamos a Dios si realmente no venimos a Jesús, a quien Dios envió. No venimos a Jesús, el regalo más precioso que Dios haya podido darnos. ¿Por qué? Porque el regalo más precioso que Dios nos ha dado no es una salvación, es un Salvador, ¿sí o no? Piénselo. ¿Cuál es el regalo más precioso que Dios nos podía haber dado estando perdidos? No es una salvación, es un Salvador. La salvación es algo que viene con el Salvador. El regalo más precioso es la persona de Cristo. Es Cristo, es Jesucristo, es Dios hecho hombre. Y ese regalo proviene de Dios, solo puede provenir de Dios. Y si no le recibimos a Él, y si no venimos a Él, entonces no podemos decir que estamos amando a Dios. Si ellos realmente hubieran amado a Dios, estos judíos hubiesen recibido a aquel a quien Dios había enviado y le hubiesen amado también. Oiga bien, la tercera razón que Jesucristo nos da de por qué las personas no quieren venir a Él es porque están más interesados en la aprobación de sus semejantes que en la de Dios. Qué triste. Están más interesados en la aprobación o en el que dirán de sus familiares o amigos que la de Dios. Y bueno, cuando estudiábamos esto, y yo quiero rogarles que soliciten las enseñanzas, tanto la parte 1 como la parte 2, y realmente se los pido, se los ruego, no haciendo esto con fines de lucro, sino para que tengan una idea clara de este resumen. En ese entonces hablábamos de cómo un obstáculo, el gran obstáculo para la salvación de estos escribas y fariseos y de todos los que hoy en día también rechazan a Jesucristo, era su orgullo, su vanidad y su amor propio. Ellos prefirieron, como dijo alguien o como escribió alguien, ellos prefirieron perder sus almas a su reputación entre los hombres. La cuarta razón que mirábamos es que las personas que no quieren venir a Jesús no lo hacen porque estas personas aman más las tinieblas que la luz. Oiga, aman más las tinieblas que la luz. Si usted no ha venido a Cristo, no solo es porque es rebelde, no solo es porque no ama a Dios, no solamente porque está más preocupado o más interesado en la aprobación de sus semejantes que en la de Dios, es porque a lo mejor tiene miedo de lo que dirán sus familiares y amigos, ¿verdad? Si usted se convierte a Dios y empieza a vivir una vida santa, agradable a Dios, sino que también porque ama más las tinieblas que la luz. No se engañe. ¿Quién es la luz? Es Jesucristo. Decíamos que Él mismo afirmó ser la luz del mundo en Juan 8:12. ¿Y qué representan las tinieblas? El pecado, la maldad del ser humano y de este mundo. Todas las personas, óigalo bien, que por esta razón no quieren venir al Señor Jesús, han tomado una decisión de manera consciente y voluntaria. No son pobrecitos, no. Han tomado una decisión de manera consciente y voluntaria de amar, de preferir más el deleite temporal que le producen los pecados que a diario practican. Y han preferido de manera consciente y voluntaria continuar en ese estado de maldad, ofendiendo y lastimando a Dios y a Jesús y a su prójimo, que venir a Jesucristo y convertirse a Él, o convertirse a Dios a través de un sincero arrepentimiento y de una súplica, un ruego de perdón a Dios. Amén. La quinta y última razón es una que está muy relacionada a esta, y es que aborrecen
la luz. Porque no quieren que sus pecados queden al descubierto o sean reprendidos. No solamente estas personas no quieren venir a Jesús porque aman más las tinieblas, sino que aquí se nos dice que además de amar las tinieblas, aborrecen la luz. Odian la luz. ¿Por qué? Porque la luz saca al descubierto toda la maldad que hay hasta lo más profundo del corazón. Alguien escribió: los que aman el pecado aborrecen la luz. ¿Por qué? Porque la luz expone su pecaminosidad. Y es que decíamos, el Señor Jesús no solo es Salvador del mundo, Él es la luz que escudriña los corazones. Y cuando venimos a Jesús para ser salvos, para ser perdonados de todos nuestros pecados y para tener vida eterna, óigalo bien, no podemos impedir que Él escudriñe nuestros corazones y saque a la luz toda nuestra maldad y nuestros pecados. Amén. Decíamos en nuestra segunda enseñanza que hay una sexta razón por la cual las personas no quieren venir a Jesús. Y esta sexta razón es porque estas personas sí quieren ser salvos. Sí quieren ser salvos. Tú le preguntas: ¿usted quiere ser salvo? Sí. ¿Usted quiere ir al cielo? Sí. ¿Usted quiere ser hijo o hija de Dios? Sí, claro. Pero no están dispuestos, óigalo bien, y esta es la sexta razón, no están dispuestos a aceptar las condiciones que nuestro Señor Jesús les demanda o les exige. No las condiciones que yo inventé, no las condiciones que yo demando o exijo, no, olvídese de eso. Las condiciones que nuestro Señor Jesús demanda o exige a todas, oiga bien, a todas aquellas personas que quieren seguirle. Estas personas también no están dispuestas a aceptar las condiciones que nuestro Señor Jesús les obliga a aceptar. A todas aquellas personas que dicen ser salvas por su gracia, por la gracia de Dios. Y digo, no están dispuestos a aceptar las condiciones que Jesús les obliga a aceptar. ¿Por qué? Porque Jesús tiene todo el derecho para obligarnos. Él tiene todo el derecho para demandarnos o exigirnos, porque Él es Rey y Señor. Además, Él es nuestro Creador. Él nos dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. No nos hicimos a nosotros mismos, no nos creamos a nosotros mismos. Y decíamos que por esta razón, porque aunque las personas quieren ser salvas, quieren ser hijos o hijas de Dios y quieren irse al cielo, por esta razón, porque no están dispuestos a aceptar las condiciones que Jesús demanda o exige, que Jesús impone para toda persona o a toda persona que quiere seguirle, que quiere ser su discípulo. Es por esto que vemos que millones de personas que asisten a las diferentes organizaciones religiosas o denominaciones, personas que están dispuestas en determinado momento a repetir una oración a Dios, conocida como la oración del pecador o del penitente, o de aceptar a Jesús como su Salvador personal, con el fin egoísta de que todos sus pecados sean perdonados. Estas personas, cuando son expuestas a la palabra de Dios, ¿qué sucede? Cuando son expuestos a la palabra de Dios y escuchan acerca de lo que Jesucristo mismo dijo que significa verdaderamente seguirle, o cuando escuchan cuáles son las condiciones que Jesús mismo pone para ser sus discípulos, estas mismas personas que una vez al frente o en su asiento o en su cuarto o en el bus, no sé dónde, o en alguna oficina, repitieron esta oración de aceptar a Cristo, de repente cambian de opinión, se echan para atrás, demostrando de esta manera que nunca, óigase bien, nunca tuvieron esa fe bíblica en Jesús para salvación, demostrando así también que nunca fueron salvos por la gracia de Dios. ¿Y qué hacen estas personas? Dos caminos. Se van de donde les están exponiendo la palabra de Dios, dando la espalda, rechazando, aborreciendo, no al predicador, no, olvídese de eso, no al predicador, sino a aquel que una vez dijeron haber recibido como su Salvador personal, o bien se quedan ahí, o se acomodan, o se adaptan en una organización religiosa humana o una denominación, ¿verdad?, al ritual o a las normas establecidas por los hombres, pero tristemente sin convertirse
a Dios. Amén. 6 razones. Decíamos en nuestra enseñanza anterior, y creo que es necesario enfatizarlo, que creo firmemente que la salvación de todo pecador es un regalo de Dios. Y este regalo Dios nos lo da por medio de la fe en ¿quién? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también decíamos que aunque la salvación es un regalo de Dios, el seguirle como sus discípulos es lo que Dios espera de todos y cada uno de los que decimos que hemos sido salvos por su gracia. El seguirle como sus discípulos es lo que Dios espera de toda persona que dice que ha nacido de nuevo, que es un verdadero cristiano. Amén. ¿Por qué razón? Porque como bien escribió William MacDonald en su libro El verdadero discipulado, el verdadero cristianismo, óigalo bien, consiste en una entrega absoluta al Señor Jesucristo. El Salvador no está buscando personas que le dediquen sus tardes libres, sus fines de semana o sus años de jubilados. Él busca personas dispuestas a darle el primer lugar en sus vidas. Él busca, y siempre ha sido así, no multitudes que van a la deriva, sin propósito en una senda, sino hombres y mujeres que individual y espontáneamente o de manera voluntaria se consagran a Él. Consagran su vida a Él. Amén. Yo quiero decirles que la única respuesta adecuada, como escribió William MacDonald, la única respuesta adecuada al sacrificio de Cristo en el Calvario, ¿cuál es? La rendición incondicional a Él. Este hombre escribió algo que espero impacte tu corazón como impactó el mío. El amor divino, ese amor divino, ese amor de Cristo tan maravilloso, no puede ser satisfecho con algo menos que la entrega de nuestra vida, nuestra alma y nuestro todo. Amén. Yo quiero decirles que el discipulado cristiano consiste en ir en pos de Jesús. Es ir en pos de Jesús. Pero Jesús ha puesto condiciones del discipulado. El Señor Jesús ha descrito en la Biblia cuáles son las principales cualidades que Él requiere de toda persona que dice ser su discípulo. Y ahí es donde está el problema. Las personas quieren ser salvas, las personas quieren irse al cielo, quieren vida eterna, quieren ser hijos de Dios, pero no están dispuestos a aceptar estas condiciones que Jesús ha determinado, que Jesús ha establecido para ser sus discípulos. ¿Sí estamos claros? Y decíamos que la primera condición de la cual hablábamos el domingo siguiente es un amor supremo por Cristo. Hoy vamos a hablar de la segunda condición del discipulado que estas personas rechazan. Por eso no quieren venir a Jesús, seamos sinceros. Y es lo que se conoce como la negación del yo. La negación del yo, o bien lo que Jesús mismo dijo, negarnos a nosotros mismos. En el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 verso 23, ahí encontramos, y en otros textos más, pero escogí Lucas. Ahí encontramos esa segunda condición que Jesús impone. Amén. ¿Y cuál es esa segunda condición? Dice, y decía ¿a quién? ¿A quién decía esto? A todos. O sea, no dice y le dijo a Luis Peralta. No. ¿Y decía a quién? A todos. Y decía a todos, si alguno quiere, esto es voluntario, muchachos y muchachas, decía Jesús. Yo no ando aquí forzando a nadie ni obligando a nadie. Si alguno quiere que venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese ¿a quién? A sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿qué? Cada día y sígame. Aquí en el Evangelio según San Lucas vemos que Jesús dice y decía a todos.
¿A quiénes se refería el escritor inspirado cuando dice que Jesús decía a todos? En el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, verso 34, dice, fíjese bien quiénes son esos todos. Dice, y llamando ¿a quién? A la gente. ¿Y a quién? Y a sus discípulos. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos. Si somos observadores, veremos que cuando estudiamos en el Evangelio de Mateo o el Evangelio según San Marcos o San Lucas, esta segunda condición que es la negación del yo, la negación a uno mismo, vamos a observar que solamente aquí en el Evangelio según San Marcos, o sea, Dios nos hace ver que cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo establece las condiciones del verdadero discipulado cristiano, o cuáles son las características o las cualidades que Él requiere de todo discípulo, vemos que Él lo hace. Él lo hace no solo en presencia de los discípulos, sino que también en presencia de ¿quién? De la gente, en presencia de la multitud de seguidores que no eran convertidos. Por cierto, Jesús aquí se encontraba en la región de Cesarea de Filipo, la cual era una región habitada por personas paganas. Yo quiero decirles que creo firmemente que Jesucristo plantea estas demandas no solo en presencia de los discípulos, sino en presencia de la multitud no convertida, para hacer saber a todas aquellas personas que le seguían, ya sea por simpatía, ya sea por interés o por curiosidad, lo que significa realmente seguirle, lo que significa realmente ser cristianos, lo que significa realmente ser sus discípulos. Y de esta manera, o a través de esta advertencia, Jesús estaba buscando que estas personas se engañasen a sí mismos. Óigalo bien. ¿Por qué lo dijo en presencia de la multitud? Para que ellos supieran que aunque la salvación es un regalo de Dios, Dios espera una respuesta de ellos. Y esa respuesta es el seguirle. Es no solo el venir a Él para ser salvos. Y cuando ya Él, ¿verdad?, nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados por su sangre preciosa, le damos la mano y le decimos, gracias Señor Jesús. Es más, mira, no te voy a dar la mano, Jesús, te voy a dar un abrazo y un beso. No, como el de Judas, Jesús. Gracias Señor Jesús por salvarme. Nos vemos. Adiós. Ahí cuando te necesite vuelvo a buscarte. No. Jesús les está diciendo, ¿alguno quiere venir en pos de mí? ¿Para ser salvo? ¿Para tener vida eterna? Venga, es bienvenido, pero tiene que entender algo. No solo es venir e irte, no, es venir y seguirme. ¿Venir y qué? Y seguirme. Yo quiero decirles que lo mismo desea Jesús hacer hoy ante ustedes. Queridas personas que afirman ser ya sus discípulos, pero también ante ustedes, queridas personas entre nosotros que reconocen con honestidad, con sinceridad, con valentía, que aún no se han convertido a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y fe en Jesucristo, recibiéndole como su único y suficiente Señor y Salvador. ¿Y por qué lo hace hoy también como hace casi 2000 años? Para que de igual forma no se engañen. Ni los que dicen ser sus discípulos, ni los que quieren seguirle pero aún no se convierten. Para que no se engañen a ustedes mismos, creyendo que ya lo son, solamente porque en algún tiempo, en algún lugar, se les dijo, mire, pase al frente o ahí en su asiento, mire, nomás, ¿verdad? Levante la mano si usted quiere aceptar a Cristo. No, cuidado. Amén.
Ahora bien, si la segunda condición para ser discípulo, esa condición que estas personas no quieren aceptar, por tanto no vienen a Él, es la negación del yo, o como Jesús diría, niégate a ti mismo, es decir, el negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa la negación de ese yo? ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo a la gente y a sus discípulos: ¿alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo cada día y sígame. ¿Qué quiso decirles? Yo creo que es importante hacer notar que Cristo no habla aquí de la negación de uno mismo en el sentido de negarse cosas. Es decir, ay, me gusta este sándwich, pero Jesús me dijo que me negara a mí mismo, no me lo voy a comer. Ah, qué rico. Recientemente anduve por el sur, qué rico este pozol. Ah, pero por amor a Jesús no me lo voy a tomar. No. No está tomando de negarnos cosas, ya sea bienes o propiedades inclusive. ¿De qué está hablando entonces Jesús? Jesús está hablando en el sentido de negarse a uno mismo, óigalo bien, como principio de vida. Y ese es el problema. La gente cuando lee, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No lo sé, quizás creen que negarse a sí mismo es pasar un poquito de vergüenza y pasar al frente en algún lugar ahí, ¿verdad? Y aceptar a Cristo, o pasar un poquito de vergüenza y ponerse de pie ahí en su asiento, levantar la mano, y eso ya es negación. No, olvídate. O quizás negarse a esto, o negarse a lo otro, No, estamos hablando de un estilo de vida, de un principio de vida. ¿Por qué? Porque cuando hablo de la negación a uno mismo, o cuando Jesús habló más bien de la negación a uno mismo como principio de vida, Jesús no se estaba refiriendo solamente a una norma, a una regla de conducta que orienta las acciones del ser humano en una dirección o en otra, sino que Jesús estaba hablando de una vivencia, de una forma de vida, de un estilo de vida. Y por cierto dijo, cada día. O sea que si ayer te negaste a ti mismo o a ti misma, no digas hoy, ay, viene la tentación, ya ayer me negué, hoy tengo un descanso. No. ¿Ayer te negaste a ti mismo? ¿Ayer te negaste a ti misma por amor a Dios? ¿Por amor a Cristo? ¿Por amor a tu prójimo? Hoy niégate a ti mismo. Y mañana niégate a ti mismo, a ti misma. Y pasado mañana niégate. En otras palabras, desde el día en que tú decides venir a Cristo para que Él te lave y te limpie de tus pecados y te haga un hijo o una hija de Dios, y desde ese mismo día que no solo decides venir a Cristo, sino que decides seguirle, tú comienzas a vivir un estilo de vida diferente, caracterizado ¿por qué? Caracterizado por la negación. ¿Sí se entiende? Es algo que vas a hacer de manera continua, de manera permanente, y por cierto, déjame decirte, muchas veces en el día. Predicador, ¿cuántas veces al día? Bueno, las que sean necesarias. Cada vez que venga la tentación de verte a ti mismo o a ti misma, de amarte a ti mismo o a ti misma, de llenarte de autocompasión y de querer satisfacer los deseos o la voluntad de tu yo. Yo quiero decirles que hay varias formas de expresar lo que significa en nuestra vida diaria esta segunda condición de negarse a uno mismo. Una de ellas es decirse no a uno mismo. Es decir, yo mismo me digo no a mí mismo, a mi yo. Otra podría ser no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Por quién? Por nosotros. Otra sería no vivir para satisfacer los deseos de nuestro yo. Otra forma de expresarlo sería renunciar, óigalo bien, renunciar conscientemente y voluntariamente a todo pretendido derecho a decidir por nosotros mismos.
Y esto es difícil. Como diría alguien, ahí es donde la mula votó a Genaro, ahí es donde la mula votó a Genaro. Porque la gente dice, no, yo sí quiero aceptar a Cristo, no, yo sí quiero ser salvo, no, yo sí quiero ser cristiano, quiero tener las bendiciones, quiero irme al cielo. Pero ¿está usted dispuesto o dispuesta a renunciar de manera consciente y voluntaria por amor a Dios, por amor a su prójimo, a cualquier derecho que usted cree que tiene a decidir por usted mismo? Óigame, ¿cómo así? Sí, o sea, ya usted renuncia a hacer su voluntad para hacer solo la voluntad de Dios. Ay, espéreme. ¿Cómo que espéreme? Y no dice que quiere venir a Cristo y ser salvo y todo. Sí, pero ¿y si me pide que perdone a mi suegra? Oiga, eso es difícil. ¿Y si me pide que perdone a mi marido? Usted no sabe lo que entonces Dios me estaría pidiendo. ¿Y si me pide que perdone a mi nuera? O que perdone a mi esposa, o que perdone a mi jefe, a mi vecino, a quien sea. Oiga, y si me pide que sirva a esta persona que me ha hecho tanto daño, oye, espéreme. Lo que yo quiero es venir a Jesús y que Él me lave y me limpie y me lleve al cielo. Pero eso que usted me está diciendo de renunciar y eso de no decidir, ¿verdad?, hacer mi voluntad sino la de Dios. Espéreme, eso ya es otro rollo. No, es el mismo rollo. ¿Me entiende? El mismo que dijo, venid a mí los trabajados y cargados y os haré descansar. El mismo que dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Es el mismo que dice, ¿alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí misma. ¿Sí queda claro? Otra manera de expresar la negación del yo o el negarnos a nosotros mismos, óigalo bien, es una sumisión tan completa al señorío de Cristo que el yo ya no tiene derecho a gobernar nuestra vida ni autoridad alguna. Oiga de lo que estoy hablando y espero que usted lo entienda para que usted pueda escudriñarse a sí mismo o a sí misma. Si cuando usted hizo la oración de aceptar a Cristo, usted entró en esa sumisión de manera consciente y voluntaria, y por cierto, con la ayuda de Dios, lo aclaro, no en nuestras fuerzas. Usted entró en esa sumisión tan completa al señorío de Cristo que su yo ya no tenía ninguna autoridad alguna sobre su vida. ¿Por qué? Porque, como alguien escribió, en cada corazón hay un trono y una cruz. Y usted decidió quitar del trono al yo y crucificar al yo. ¿Sí me entiende? Algo así sucedió en su vida. Porque si no sucedió, yo quiero decirle algo con mucha pena, pero es necesario. Usted no ha estado haciendo nada. Usted ha estado jugando al cristianismo. Y si Dios no ha permitido que usted se muera es por su pura misericordia. Porque si usted se hubiera muerto, usted se hubiera ido al infierno. Así de sencillo. Oiga, pero es que la salvación es por fe. ¡Claro que es por fe! Pues ya lo dijimos, es un regalo de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios espera de aquellos que dicen ser salvos por la fe? Esto y nada menos que esto. ¿Qué dijo Jesús? ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Sí, venga, yo lo salvo, yo lo lavo, yo lo limpio. Yo lo hago un hijo, una hija de Dios. Pero ¿qué le dice después? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué? Y vámonos, sígame. No, Jesús, es que yo solo quería que me limpiaras y me lavaras y me hicieras hijo de Dios. Nos vemos, vieras qué montón de cosas tengo que hacer allá en Jerusalén. No, dice Jesús, espérame. Antes de irte quiero decirte que no veniste a nada, aquí no ha pasado nada, tú no has sido salvo, no eres un hijo de Dios. Vete a tu propio riesgo. No quiero engañarte. Amén. Otra manera de expresar esto de niégate a ti mismo en nuestra vida diaria es decirle a ese yo que hay dentro de nosotros y que tristemente nos va a acompañar hasta la muerte. Es decirle a ese yo que siempre está inclinándonos, no obligándonos, como muchos dicen, es que esta naturaleza pecaminosa me obliga. No. Es este yo que está inclinándonos a ser egocéntricos o egoístas, a ser autónomos y autosuficientes. Es decirle a este yo que ya no deseamos, ya no, se acabó yo, se acabó.
que ya no deseamos ir ya más en pos de nuestros propios pensamientos. Ya no deseamos ir en pos de nuestras propias emociones o en pos de nuestros propios sentimientos. Aún ya no deseamos ir en pos de nuestras propias intenciones egoístas y deseos o voluntad. Sino que a partir de ese momento en que venimos a Cristo para ser lavados y limpiados y que decidimos seguirle por amor y gratitud a Él, nuestro más ferviente deseo, oiga bien, nuestro más ferviente deseo es entregarnos o rendirnos, es comprometernos. Y la gente no conoce mucho de esa palabra hoy, bueno, ni de entrega o rendición, menos de compromiso, y depender de manera consciente, de manera voluntaria, de manera total, de manera incondicional a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De modo que quien ejerce todo el control, toda la autoridad sobre nuestras vidas, ya no es el yo, ya no somos nosotros, sino es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Un misionero inglés que en 1805 partió para la India, llamado Henry Martyn, lo expresó así, óigalo bien: Señor, no permitas que tenga voluntad propia. Señor, no permitas que tenga voluntad propia, ni considere que mi felicidad depende en lo más mínimo de las cosas que puedan sucederme exteriormente, sino que descanse completamente en tu voluntad. Sino que descanse completamente en tu voluntad. No, pero este era Henry Martyn, usted lo sabe, esta es una biografía, escribieron de él y todo. No. Cristo no hizo más por Henry Martyn que por mí, ¿o sí? Cristo no hizo más por Henry Martyn que por cada uno, por cada una de las personas aquí presentes. Hizo lo mismo, dejó el cielo, dejó la gloria, se hizo hombre, murió en una cruz, resucitó al tercer día y hoy vive para interceder por todos aquellos que por él se acercan al Padre, ¿sí o no? Eso hizo por Henry Martyn, eso ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Por qué no decir como Henry Martyn: Señor, no permitas que mi voluntad me gobierne, no permitas que viva de acuerdo a mi voluntad, sino que, Señor, descanse completamente, al contrario, que descanse completamente en tu voluntad? Amén. Y no quiero terminar esta enseñanza sin decir lo que a continuación voy a decir. Y es que quizás usted se esté preguntando: ay, ¿por qué Jesús tuvo que establecer estas condiciones para el discipulado cristiano? ¿Por qué Jesús tuvo que establecer estas cualidades que quiere de todo discípulo? Ay, Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Que no era más fácil solamente decir: si alguno quiere venir a mí, venga y sígame? ¿Alguno quiere venir a mí? Pues venga. Al que a mí viene no le echo fuera y sígame. Oiga, qué bonito hubiera quedado ese verso, ¿no? Y Jesús decía a todos: si alguno quiere venir a mí, venga, porque a ninguno de los que a mí viene le echo fuera y sígame. A ver, ¿no hubiera quedado muy bonito así? ¿Sí o no? ¿Y cuántas personas hubieran venido corriendo a Jesús? Todos. ¿Qué es lo que los detiene? ¿Qué es lo que les detiene realmente? Y decía a todos, a la gente y a sus discípulos: ¿alguno quiere venir en pos de mí? Venga, claro, venga. Sí, venga. Pero, oye, ¿cómo que pero? Sí, pero, una vez que le salve, yo quiero que usted no se vaya. Yo quiero que usted me siga, negándose a usted mismo, negándose a usted misma cada día. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Jesús tuvo que hacer eso? Y echarnos a perder la fiesta. Oiga, ¿por qué tuvo que hacerlo y echarnos a perder la fiesta? Mire, cuando yo me hice esa pregunta, me encontré al menos 8 razones, y estoy seguro que hay más. 8 razones que deseo compartir con ustedes de por qué Jesús dice: ¿alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. Y creo que la primera razón es porque no creo que haya existido hasta ahora una generación tan egoísta como la nuestra. Óigalo bien.
No creo que haya existido hasta ahora, no creo que haya existido hasta ahora una generación tan egoísta como la nuestra. Y yo quiero citar algunas ideas que Philip Keller escribió en un libro que ya hemos recomendado anteriormente, que se llama Lobos con piel de oveja. Y precisamente Philip Keller comienza diciendo: no creo que haya habido jamás una generación tan egoísta como la presente. Es más, se le podría llamar perfectamente la generación del yo. ¿Por qué? Porque su preocupación principal es amarse a sí mismos. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Y dice, este estilo de vida gobernado por el yo, llamado egoísmo, se ha esparcido por todo el mundo. Y se ha esparcido por todo el mundo como un voraz incendio. La nobleza de las personas demostrada por la preocupación por los demás y el trabajar por el bienestar de los semejantes prácticamente se ha extinguido en nuestra cultura hoy en día. Y lo que este hombre dice impacta, dice, y en gran medida la responsabilidad por estos trágicos eventos se encuentra en la iglesia contemporánea. El concepto de los seres humanos amándose a sí mismos es tan antiguo como el mundo. El deseo de poner los propios intereses primero, por encima de todo, no ha disminuido desde Caín, no ha disminuido desde que Caín mató a Abel en un arrebato de ira y en un arrebato de envidia. Y escribe Philip Keller, vivimos en junglas, y usted va a decir si es cierto. Vivimos en junglas donde se llega arriba o se busca llegar hasta la cima de cualquier forma, sin importar a quién pisoteemos en el camino. La consideración más importante es, ¿qué ventaja le puedo sacar a esto? Después de todo, las palabras de moda tanto en la sociedad como en los círculos cristianos, ojo, después de todo, las palabras de moda tanto en la sociedad como en los círculos cristianos son mi dignidad, mi satisfacción, mi beneficio, mi comodidad, mi realización, mi autoestima, lo cual se resume en una sola palabra: egolatría. Y tristemente no son pocos los líderes, aún religiosos, que inculcan estos valores en sus congregaciones. ¡Qué triste! Lejos de hablar de alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, enseñan lo contrario. Es más, dice Philip Keller, el concepto de la egolatría o del culto al yo se ha arraigado tan profundamente en la enseñanza cristiana que ésta ha cambiado totalmente no solo el carácter de la predicación, sino también el carácter de la consejería pastoral. ¿Y cuál es el resultado? El resultado final es que ahora tenemos una iglesia acomodada. Una iglesia que ya no enfrenta el reto de ver al pueblo de Dios como un cuerpo de creyentes en guerra contra Satanás, en guerra contra la tentación, en guerra contra la maldad, la injusticia, en guerra contra el mundo que se opone a Dios y a los cristianos. Sí. Ya no enfrenta el reto de ver al pueblo de Dios como un cuerpo de creyentes en guerra, manteniéndose firmes en territorio enemigo, porque están en el mundo y no son del mundo, y luego marchando hacia la victoria mientras vence las fuerzas del mal que se oponen a Cristo. Qué tremendas palabras las de este hombre, porque esto que este escritor nos enseña en estas líneas
esto que se está viviendo no solo en el mundo secular, sino también en el mundo religioso, esto es totalmente opuesto al llamado que Cristo nos hace. ¿Al llamado de qué? Y esto ya lo digo yo, no Philip Keller. Al llamado de amar a nuestros enemigos, ¿sí o no? Al llamado de hacer bien a los que nos aborrecen. Al llamado de Jesucristo a bendecir a los que nos maldicen. Al llamado de Jesucristo a orar por los que nos calumnian. Al llamado de Jesucristo de poner la otra mejilla, es decir, pagar con bien el mal que nos hacen, o a caminar la segunda milla. Precisamente porque estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos cada día y aún a tomar la cruz si es necesario. Esto es totalmente opuesto al llamado de Cristo de considerar a las demás personas como mayores que nosotros mismos. Y también es totalmente opuesto al llamado de Cristo de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Amén. Entonces, la primera razón por la cual creo que Jesús establece esta demanda es porque, como decía, no creo que haya existido hasta ahora una generación tan egoísta como la nuestra. La segunda razón es porque si vivimos para nosotros mismos, si vivimos para satisfacer los deseos de nuestro yo, esta es una evidencia bíblica de que no ha habido una verdadera conversión a Dios. ¿Sí me entiende? No ha habido una verdadera conversión a Dios. ¿Por qué razón? Por lo que la palabra conversión significa. ¿Y qué significa la palabra conversión? La palabra conversión significa, óigalo bien, un cambio de una condición o estado a otra condición o estado, lo repito. La palabra conversión significa un cambio de una condición o estado a otra. Y es un cambio total. Y es un cambio que se hace de manera radical. No es cuestión de que, ok, está bien, conversión, ya lo entendí. Es un cambio de una condición o estado poco a poco, por áreas, en el tiempo de Dios, de modo que pueden pasar 20 años. No. Es una conversión de un estado a otro estado. De manera inmediata, de manera total. Es un cambio de un estado a otro estado, de manera inmediata, de manera total. Amén. Por tanto, entonces, si eso es conversión, cuando una persona se convierte a Dios, obviamente va a haber un cambio en su vida, ¿sí o no? Sí, ya no dice malas palabras. Uy, sí, ya no ve esas películas que mira bates bien violentas. Sí, ya no toma cerveza. No, sí, ya viera cómo ya no va a fiestas, ya no baila. No, hombre, viera que hasta ni al cine va ahora. No, espérame. El primer cambio que sucede en la vida de la persona que se convierte a Dios es un cambio de ese estilo de vida egoísta a un estilo de vida que se da. Es lo primerito. Si ya después esa persona decide no hacer nada de lo que te mencioné, gloria a Dios. Y si es por amor a Dios y por amor al prójimo y para honra y gloria a Dios, mejor. Pero el primer cambio que sucede no en la mente, en el corazón de la persona. Es un cambio de un estilo de vida egoísta a un estilo de vida que se da continuamente o que vive para darse, para entregarse, para comprometerse. Amén. Y eso de manera continua, permanente, por amor y gratitud a Dios y al prójimo. Ya la persona, como decíamos, ya no desea, óigalo bien. La persona no solo es que ya sabe que no debe vivir así. Porque mucha gente dice, ya sé, ya aprendí. En este lugar no me he convertido a Dios, pero ¿cuánto he aprendido? Ya sé aquí en mi mente. Ya sé que no debo vivir así. Ya sé que la conversión es un cambio de una condición o estado a otra condición o estado de manera total, de manera inmediata.
Pero una cosa es que la persona sepa aquí en su mente que no debe vivir esa vida. Y otra cosa es que la persona ya no desea en su corazón vivir ese estilo de vida egoísta. ¿Sí me entienden? Ahí está. Hoy tenemos a un montón de gente que sabe, pero no lo siente. No lo anhela. No lo quiere. Y si por ahí se encuentran a alguien que le dice, no, hombre, no se preocupe, hombre, eso que le están predicando en ese lugar es legalismo, hombre, es salvación por obras. No, véngase para acá, hombre, usted ya aceptó a Cristo, sí, ya es cristiano, hombre, y es cristiana. Dicen en mi pueblo, el niño que es llorón y la china que lo pellizca. El diablo que siempre va a poner ahí un falso maestro, dispuesto, ¿verdad?, a quitar todo lo que Dios ha puesto, ha sembrado en la mente de estas personas. Claro que dice la gente, no, me gusta más allá, hombre. Oye, qué bonito, aquí solo tengo que venir, repetir una oración y ya soy salvo. Me muero, me voy para el cielo, aunque viva como diablo. ¿Desde cuándo el cielo va a estar lleno de diablos? Olvídese, el cielo deja de ser cielo sin Dios y con un montón de diablos. ¿Y el que practica el pecado de quién es? Oiga, pero ya hizo la oración de aceptar a Cristo y sigue practicando el pecado. ¿Es de Cristo o es del diablo? Pero les encanta que les digan eso, que son de Cristo y que van para el cielo. No. Oiga bien. La persona que se ha convertido no solo lo sabe, sino que lo siente. Ya no desea vivir esa vida egoísta, sino que ahora anhela vivir una vida de entrega, de sumisión o rendición completa al señorío de Cristo. Yo considero necesario repetirlo hasta que lo entendamos, que cuando una persona verdaderamente arrepentida cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, con esa fe bíblica, esta persona va a nacer de nuevo. Algo va a suceder en él o en ella. Y eso es un nuevo nacimiento. ¿Y qué significa ese nuevo nacimiento? Que a partir de ese momento esa persona va a ser una ¿qué? Una nueva criatura por la gracia de Dios. Y si esa persona es una nueva criatura por la gracia de Dios, su vida ya no será igual. Su vida no será igual a la vieja vida, ya que esta persona lo menos que va a querer hacer es agradarse a sí mismo o vivir para agradarse a sí mismo o a sí misma, sino para agradar a Dios con la ayuda de su Santo Espíritu. De modo que, amados y amadas, la persona que ha nacido de nuevo puede decir, como el apóstol Pablo puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? Y ya no vivo yo. No, es que será Pablo, es que no era cualquier persona. No. Pablo era un cristiano como usted y como yo. Así de sencillo. La persona que realmente se ha convertido a Dios, al igual que lo hizo Saulo de Tarso, camino a Damasco, que después vino a ser el apóstol Pablo, va a decir junto con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O bien, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo para satisfacer mi yo. Y para satisfacerme a mí mismo. Amén. Hay una tercera razón de por qué Jesús nos pide, óigalo bien, de por qué Jesús nos pide que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos. ¿Cuál es esa tercera razón? Es porque, le voy a decir con mucha tristeza, es imposible, óigalo bien, es imposible que su yo y que mi yo se convierta a Dios. Ya se lo digo de antemano. Es imposible. O sea, en otras palabras, no busque reformar su yo. No busque mejorar su yo. No. ¿Por qué? Porque el yo no se va
a convertir. Y es por eso que como el yo nunca se va a convertir, entonces es que ese yo tiene que morir. Mire, yo quiero decirle algo que leí hace mucho tiempo, mire, y me impactó porque es una realidad. Mire, ese yo se va a acomodar a cualquier cosa. Ese yo se va a acomodar a cualquier dificultad, a cualquier incomodidad. Mire, con tal de que no lo maten, con tal de que lo dejen vivir. Mire, a ese yo no le va a importar que usted esté amando a muchas personas o muchas cosas, o se esté amando a usted mismo, con tal de que usted siempre le siga dando el primer lugar a su yo. A él no le importa. Sí, ama a este, ama a esta, ama esta cosa, ama esta otra. Ámate a ti mismo, egoísta. Ámate mucho, egoísta. Pero eso sí, el primer lugar de tu vida, ¿quién lo tiene? Yo, el yo. ¿Sí me entiende? Mire, al yo no le importa, como alguien escribió, aún donde lo pongan a vivir, con tal de que le preserven la vida. Pero como el yo tiene un carácter imposible de reformar, o como el yo no se va a convertir nunca, es necesario hacerlo morir. Yo quiero decirle algo: si usted no muere a su yo, si usted no se niega a sí mismo o a sí misma, le va a costar la vida eterna. Ojalá lo entienda. Le va a costar la vida eterna. Una cuarta razón de por qué Jesús nos demanda negarnos a nosotros mismos es porque si queremos que Jesús perdone todos nuestros pecados, óigalo bien, si queremos que Jesús perdone todos nuestros pecados, debemos también aceptar que Él gobierne nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque el Jesús que Dios nos revela en la Biblia es Señor y Cristo. Y no podemos dividirlo. No podemos dividirlo para recibirle como nuestro único y suficiente Salvador y luego rechazarlo como el Señor de nuestras vidas. De modo que o le recibimos como nuestro Salvador y Señor, o no le podemos recibir, punto. Y quiero dejar esto claro. O le recibimos como nuestro Señor y Salvador, o no le podemos recibir. Yo quiero recordarles una vez más que Jesucristo no va a ser el Salvador de aquellas personas que Él no pueda gobernar sus vidas. Se lo repito, Jesucristo no va a ser el Salvador de todas aquellas personas que Él no pueda gobernar sus vidas. Y todo esto porque estas personas no están dispuestas a negarse a sí mismos o a sí mismas. Alguien escribió a este respecto: hay algo que es incluso más eficaz de privar a Cristo del puesto que le corresponde ocupar por derecho en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y esto es no el afecto por los seres queridos y posesiones. Esto es el amor a nuestras propias vidas. El amor desmedido por nosotros mismos. Amén. Hay una quinta razón también de por qué Jesús nos demanda negarnos a nosotros mismos. Y es que la negación del yo o la negación a nosotros mismos o nosotras mismas es esencial, óigalo bien, es esencial para vivir con Cristo. Es esencial para vivir en esa vida de comunión, esa vida de coinonía, esa vida de amistad íntima con Jesucristo. Yo quiero que recordemos nuevamente las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a sus amados hermanos en Cristo de la ciudad de Galacia, diciéndoles: y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. ¿Mas quién vivía en él? Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Permítanme preguntarles: ¿por qué vivía Cristo en el apóstol Pablo? ¿Por qué? ¿Porque era un ser excepcional? ¿Porque Dios hace excepción de personas y Él prometió vivir en Pablo y en ninguno de nosotros?
y no vivir en alguno de nosotros. No, 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 no. ¿Por qué vivía Cristo en el apóstol Pablo? Por una razón. Él lo dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesús vivía en el apóstol Pablo porque Pablo ya no vivía para sí mismo, sino que él vivía una vida de continua negación al yo. Aleluya. En el libro del profeta menor Amós 3:3, ¿qué leemos ahí? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O, como traducen algunas otras versiones, ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Partiendo de esta verdad de Amós, permítanme preguntarles, ¿cómo andarían juntos en comunión continua, en compañerismo? Jesús, el que se humilló a sí mismo, o el que se negó a sí mismo, humillándose al grado de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, con toda aquella persona que dice ser cristiana, que dice ser salvo, pero no está dispuesto a negarse a sí mismo o a negarse a sí misma o al morir al yo cada día. Yo pregunto, ¿cómo andarán juntos? ¿Cómo caminarán juntos estos dos personajes? Jesús, el que vivió para negarse, y el que dice ser cristiano, que no está dispuesto a negarse. No puede ser. Es más, óigalo bien, Cristo y el yo son tan opuestos. Cristo y el yo son tan opuestos que si una persona, ya sea cualquiera de ustedes o yo mismo, le dice sí a uno, tiene que decirle no al otro. De modo que si una persona le dice sí al yo, obligatoriamente le está diciendo no a quién, no a Cristo. Pero si una persona le dice sí a Cristo, obligatoriamente le está diciendo no a quién, al yo. Sexta razón, la sexta razón es porque no puede haber vida victoriosa. Cuando entré me dijo la persona que mira los carros ahí, que le echo un ojito a los carros, le pregunté ¿cómo está? Me dijo prosperado, bendecido, ¿y en qué dicen? Y en victoria. Yo quisiera que esa fuera una realidad en su vida. ¿Lo es o no? No lo sé. Él se congrega en otro lugar, tristemente. Vino, escuchó y decidió mejor, allá los voy a apoyar y me voy donde una pastora. Pero bueno, cada quien es libre, ¿no? No puede haber vida victoriosa ante la tentación y el pecado sin la negación a uno mismo o la negación al yo. Y esto de forma continua y por la misma gracia de Dios con la que nos salvó. Amén. Verdades claves. No puede haber vida victoriosa a la tentación y al pecado sin la negación a uno mismo. Una verdad. 2, y esto de manera continua. Jesús dijo cada día. Y 3, por la misma gracia de Dios, por la que Dios nos salvó. Y aunque considero mi deber recordarles que los deseos de la carne no son pecado, ya que Dios mismo los ha puesto en nuestro cuerpo para nuestra sobrevivencia y aún para placer. También es mi deber recordarles que cuando estos deseos lícitos o permitidos por Dios vienen a gobernar nuestra voluntad, entonces, por el hecho de venir a gobernar nuestra voluntad y llevarnos a actuar en forma contraria a la voluntad de Dios, lo que era lícito, ahora se convierte en ilícito o no permitido por Dios. ¿Por qué? Porque esto se convierte en ese momento que gobierna nuestra voluntad, llevándonos a hacer no la voluntad de Dios, sino la nuestra, en un pecado ¿contra quién? Contra Dios. Es por esto que Jesús nos ordena a negarnos a nosotros mismos.
para no permitir que esos deseos lícitos o permitidos por Dios nos vengan a gobernar. O vengan a gobernar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra manera de hablar o nuestra manera de actuar. Amén. Yo quiero que nunca olvidemos que la vida cristiana, o que en la vida cristiana existe o existen lo que parecieran ser contradicciones. Por ejemplo, recibimos vida por la muerte, ¿sí o no? Recibimos vida en abundancia y vida eterna por la muerte ¿de quién? Por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allá en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por amor a nosotros en nuestro lugar. Pero yo quiero decirles que otra aparente contradicción en la vida cristiana es que la victoria contra la tentación, la victoria contra el pecado, la victoria contra el yo, la victoria contra el mundo, la victoria contra Satanás, no se logra por medio de un esfuerzo nuestro. En otras palabras, no es en nuestras propias fuerzas. Si es que voy a explotar, acordate de contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, no es en nuestras fuerzas. La victoria se logra por morir a nosotros mismos, por decirle no a ese yo, y por morir a nosotros mismos con la ayuda de Dios y por medio de la fe en aquel que nos amó. ¿A través de quién? A través del Santo Espíritu de Dios. Y esto de morir a nosotros mismos con la ayuda de Dios, a través de su Santo Espíritu, debemos hacerlo cada vez que somos tentados. Oye, hay días que soy tentado 5 veces, hazlo 5 veces. Hay días que soy tentado 10 veces, usted no se imagina, hazlo 10 veces. Hay días que no soy tentado, gloria a Dios. Amén. La séptima razón es porque el no negarnos a nosotros mismos es un obstáculo para ser discípulos de Cristo. El no negarnos a nosotros mismos es un obstáculo para ser discípulos de Jesucristo. En todos los versos de la Biblia que hemos estado citando a ustedes, Jesús ha estado advirtiendo en su gran amor y misericordia, tanto a la multitud, óigalo bien, que no se había convertido a Él, como a sus discípulos, desde el inicio de sus nuevas vidas como cristianos, acerca de esta necesidad de negarse a sí mismos, si alguno quiere venir en pos de Él. Y yo quiero leerles lo que Él dijo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 26, para los que les gusta anotar. ¿Por qué? Porque ahí Él no pudo haber sido más claro. ¿Saben qué dijo? Dice, si alguno no aborrece aún también a su propia vida, ¿qué? No puede ser mi discípulo. Si alguno no aborrece también aún su propia vida, es decir, si alguno no se niega a sí mismo o a sí misma, no puede ser mi discípulo. Y cuando Jesús nos dice esto, aquí vemos claramente cómo Él no deja lugar a discusión. Punto. Él no deja lugar a discusión. Él es enfático al respecto. Él es enfático. Él pone todo su énfasis al respecto. Si usted no se niega a sí mismo o a sí misma, sencillamente no puede ser mi discípulo. No se considere, es más, mi discípulo. Ni diga que es mi discípulo. ¿Y por qué Él fue tan enfático en esto? ¿Para qué? Para no darnos lugar a que pudiésemos engañarnos a nosotros mismos. O bien, para que no permitiésemos que falsos maestros nos viniesen a engañar, haciéndonos creer que se puede ser cristiano sin ser discípulo. Que se puede venir a Cristo por perdón y luego decirle, gracias, lo quiero mucho, estoy muy agradecido con usted. Adiós, ahí lo vengo a buscar otro día que tengo una necesidad. No, eso hazlo con el compadre. Eso hazlo con el médico, con el abogado, con quien quieras, pero no con Cristo. A Él tienes que venir para ser salvo y tienes que seguir con Él hasta el final. Amén.
Y la octava razón, y con esto termino, es que Jesús nos demanda a negarnos a nosotros mismos en nuestra vida diaria. Sí, en este mundo, no es en el cielo, no. Aquí en este mundo, en esta vida actual. Porque el que se niega a sí mismo para seguir a Cristo, ese o esa va a ser útil para Dios. ¿Sí está claro? Hay personas que vienen y me dicen, pastor, ¿en qué puedo servir? Yo lo primero que digo es, si se estará negando a sí mismo. Se estará negando a sí misma, Señor. ¿Será de los que vino a pedirte perdón y después te abrazó y se fue? ¿O es de los que vino a pedirte perdón y ha seguido caminando contigo ese camino de ese amor sublime, ese amor sobre toda persona o cosa, ¿verdad? Ese amor supremo, que es la primera condición. Y Señor, ¿será que está negándose a sí mismo o a sí misma? No es fácil ser pastor, se los digo. ¿Por qué razón? Porque solamente el que se niega a sí mismo para seguir a Cristo es útil para Dios. Yo quiero citarles algo que leí que me impactó mucho y espero lo hagan usted. Dice, la obra de Cristo avanza porque hay hombres y mujeres que se han consagrado a Dios. Lo repito, la obra de Cristo avanza no porque el pastor le echa muchas ganas y no para, no duerme. Siquiera, hasta allá anda todo enfermo, no. Ciertamente uno hace una labor como cristiano y como ministro de Dios. Pero fíjate bien, la obra de Cristo avanza porque hay hombres y mujeres que se han consagrado a Dios. Ellos no solo se han negado a sí mismos en cuanto al yo, sino que su corazón, sus planes, aún su dinero, están sobre el altar del Señor. Por cierto, quien escribió esto no es un profeta de la prosperidad, pero dice, ellos no solo se han negado a sí mismos en cuanto al yo, sino que, fíjese bien, primeramente su corazón primero, sus planes, aún su dinero, están sobre el altar del Señor. La salvación de nuestras almas fue hecha posible por el sacrificio de Jesucristo. Gran verdad, ¿sí o no? La salvación de nuestras almas fue hecha posible por el sacrificio de Jesucristo. De la misma manera, la obra de Dios avanza y se extiende por el sacrificio de hombres y mujeres cuyas vidas están sobre el altar del Señor. Yo quiero entonces que entendamos no solamente qué es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, niéguense a sí mismos cada día y síganme, sino que yo quiero que entendamos por qué nos lo demanda. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser para Dios, para Jesús. Todo tiene un propósito y una razón de ser en el reino de Dios. De modo que si ustedes meditan, esto no es fanatismo. Fanatismo es que yo te diga, niégate. ¿Por qué? Porque tienes que negarte. ¿Por qué? Porque Dios dice, aunque esa es razón suficiente, ya no sería fanatismo. Es que los cristianos son fanáticos. No. Somos muy racionales. Fíjate bien, el Señor Jesús te dice, niégate a ti mismo. Ok, ahora vamos a ver qué quiso decir cuando dijo niégate. Meditamos, razonamos. ¿Cuál fanatismo? Ok, ¿por qué Jesús nos echó a perder la fiesta diciéndonos, si alguno quiere venir en pos de mí, venga, yo no le echo fuera, pero tiene que negarse a sí mismo o a sí misma cada día y negarla y tomar su cruz cada día? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver 8 razones, una por una. ¿Fanatismo? No. Ya hemos visto todo esto. Ahora, ¿qué espera Dios de cada uno de nosotros? Que nos examinemos a nosotros mismos. Si realmente estamos
estamos cumpliendo con las condiciones del discipulado. Que nos analicemos a nosotros mismos si somos de los que venimos a Jesús para pedirle perdón y luego le dimos un fuerte abrazo y hasta un beso y le dijimos adiós, nos vemos otro día que te necesite, o si de los que le dijimos, Señor, aquí estoy, lávame y límpiame, o sea, Señor, no tengo nada que ofrecerte, soy culpable de la condenación eterna, Señor, y Señor, pues la verdad, en mi corazón hay un profundo dolor por haber pecado contra ti y mi prójimo, pero Señor, yo me arrepiento, Señor, me duele haberte ofendido profundamente, Señor, y a mi prójimo. Señor, te confieso mis pecados y con tu ayuda me dispongo a apartarme de ellos, pero lávame y límpiame, por favor. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa, porque yo no puedo hacer nada por salvarme. Pero también le dijimos, Señor, gracias por salvarme. Aquí estoy. A donde vayas, yo iré. Aquí estoy, Señor. A donde vayas, yo iré. Como aquel endemoniado de Gadara, ¿se acuerdan? Que cuando todo el mundo le dijo a Jesús, vete, este hombre que hizo, dice que le rogaba que le permitiese que irse con él. ¿En qué grupo estamos? De los que venimos y le dijimos gracias por tu perdón, adiós, chao, bye bye, nos vemos al rato. O de los que venimos y le dijimos gracias por tu perdón, aquí estoy, como aquel endemoniado de Gadara, suplicándote, rogándote que me permitas seguirte. Y Jesús te dice, pero hay condiciones, no importa. Lo que tú hiciste por mí es más que suficiente. Lo que tú has hecho por mí es razón suficiente para que yo viva gozoso cada una de esas condiciones que tú pones para ser discípulos. Cerremos nuestros ojos. ¿En qué grupo estás? ¿A qué grupo perteneces? ¿Realmente estás cumpliendo con esta segunda condición del discipulado o te has estado engañando a ti mismo o a ti misma? El Señor en su misericordia te ha traído hoy para decirte, ya no te engañes. Aquí estoy. ¿Quieres venir a mí? Puedes hacerlo. Al que a mí viene no le echo fuera, pero no solo tienes que amarme con amor supremo, que es la primera condición del discipulado, tienes que negarte a ti mismo o a ti misma cada día y seguirme. Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para ver si realmente hemos vivido negándonos a nosotros mismos. Y si hemos cumplido con esta condición del discipulado cristiano desde el momento en que creímos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Oh Señor, solo fue un engaño más. Solo fue un engaño más de Satanás, quien es el padre de la mentira. Oh Dios, yo te ruego, te suplico, que por tu gran amor y misericordia no permitas que ninguna persona que tú has traído a este lugar continúe engañándose a sí mismo o a sí misma, ahora que tú le has expuesto a tu palabra, a tu verdad. Y yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén.